también se las tengo que pasar a un lenguaje de programación para una máquina y la máquina no supone en este momento nada. La máquina va a hacer las instrucciones que yo le doy. Por eso quienes ya en un momento dado nos desempeñamos en el mundo de programación y vemos que un software nos genera errores, podemos decir, no, pues es que el software sí en realidad estaba haciendo lo que yo le mandé, me comí un paso, así literalmente, omití un paso o un cálculo me quedó erróneo y demás. Por eso es importante pensar cuáles son los pasos, llegar a un excelente nivel de detalle para aprender a ser unos buenos programadores. ¿Listo? Resulta que entonces aquí dentro de este contexto nos hemos dado cuenta que para resolver... Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre paso. En su tonada que es muy guajira y muy sentida, alegre canto. Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre paso. En su tonada que es muy sentida y muy guajira, alegre canto. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta para llegar. Los problemas pues estamos usando el análisis, pero ese análisis lo hizo pues nosotros que estamos del otro lado de la máquina, pensando en ese software que vamos a construir. Somos nosotros los analistas los que estamos identificando qué tengo que resolver, cuáles son los datos de entrada. Aquí pues lo estamos viendo en este gráfico donde vemos que en la vida real nosotros siempre estamos haciendo eso, ¿no? Pensando para la solución de los problemas cuáles son los datos de entrada y cuál es la solución a la cual tengo que llegar, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, que tengo que entregar un trabajo para mi colegio, entonces seguramente lo que tengo que decir es que para esos datos de entrada yo finalmente voy a pensar que el trabajo que tengo que entregar es el trabajo de física y que tengo que hacer los 100 ejercicios que me pidieron y que el dato de salida será el laboratorio de física que voy a entregar o los ejercicios de física. Y así para diferentes cosas. Si yo voy a un cajero automático y necesito retirar 200,000 pesos, pues el dato de entrada en ese caso es cuánto dinero voy a retirar, y luego viene una serie de operaciones, ir al cajero, meter la tarjeta, digitar la clave dependiendo del cajero, y el dato de salida es que ya salimos con un buen dinero para este fin de semana. ¿Listo? Entonces así vamos haciendo todo, entrada, proceso, salida. Asimismo, entonces nosotros vemos esa representación a través de un gráfico. Entonces vemos aquí datos de entrada que nosotros los llamamos input también por sus palabras en inglés, la resolución de un programa con una serie de pasos que nosotros estamos diseñando, y la salida, que la salida nos va a dar pues como ese resultado que esperamos. Como ya decíamos, entonces, pues este es un proceso nuestro, el de analizar datos de entrada, proceso y salida, es inherente al ser humano. Pero pues como nosotros ya usamos en este momento el computador para ayudarnos en la resolución de diferentes problemas, estos datos de entrada y salida y la resolución que vamos a hacer a través de software, la vamos a hacer a través de algo que nosotros llamamos un programa. Por eso existimos los programadores, ¿cierto? Entonces los programadores son aquellas personas que a través del análisis y el diseño de software se dedican al mundo de la programación, a construir programas de software. Imagínense qué interesante es eso para todos los que en este momento pues nos estamos pensando dedicarnos a eso o nos estamos dedicando a la programación, porque a través de nuestro análisis y de una herramienta como un lenguaje de programación vamos a ayudar a solucionarlo. Amiga mía, no sé, solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo.
que hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma una libertad que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía. Es muy interesante porque es nosotros diseñar ese software que va a permitir que una máquina, un computador, me llegue a la solución de algo. Todos, pues hoy en día el software está como presente en todo, ¿cierto? Si nosotros estamos pensando acá en un smartphone y en una app, pues finalmente alguien tuvo que pensar en el diseño de esa aplicación, decir necesito unas cajitas de entrada, que vaya y consulte, que traiga unos resultados. Si estamos pensando, por ejemplo, en el cajero automático, en todos los portales de compras que veíamos, por ejemplo, en el día sin IVA, donde yo hago una compra, agrego elementos al carrito y demás, todo tuvo un diseño de software y todo tuvo una serie de pasos allí. Entonces, con las entradas y las salidas, yo construyo un programa de software. Por ejemplo, tenemos acá el programa donde tenemos la digitación de dos números. Entonces, es el número 1 y el número 2. ¿Listo? Entonces, en el número 1 y en el número 2 nos van a decir que vamos a sumar dos números. Si nosotros lo pensamos como lo haríamos comúnmente, entonces, por ejemplo, yo le digo a Karen, Karen, ¿vas a sumar dos números? Pues Karen, ¿qué haría? Karen seguramente me va a decir, bueno, listo. Profe, ¿cuáles son los dos números? Seguramente si me pasan al tablero, pues yo haré la operación de la suma y daré un resultado. Entonces, eso quiere decir que yo necesito dos datos de entrada, es decir, dos números, que voy a resolver a través de una serie de pasos, que en este caso es decir, tome el número 1, tome el número 2 y los sumen a través de un programa, voy a hacer esa operación y voy a mostrar el resultado. Aquí tenemos como los grafiquitos del computador, entonces con esos grafiquitos del computador, nosotros lo que vamos a hacer es ver que tenemos que pedir esos dos números, que haré un programa, que es lo que nosotros vamos a hacer en un lenguaje de programación y mostrar el resultado. Como les decía entonces, para resolver o para elaborar esta serie de pasos a través de un programa, entonces nosotros vamos a usar un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación nos va a permitir construir estos programas, o sea, escribir al nivel de nuestra máquina la solución para un...
Entonces, ¿qué es el programa? El programa es esa secuencia de instrucciones que son ordenadas que me van a permitir realizar una tarea. Así como estábamos viendo hace un momento cuáles son los pasos que nosotros vamos a usar para, por ejemplo, para retirar dinero del cajero automático, entonces esa serie de pasos tiene que ser ordenada, ¿no? El cajero me dice, inserte su tarjeta. Después de que inserte la tarjeta, algunos cajeros me muestran el menú, me piden la selección y me dicen va a retirar, va a consultar saldo, va a cambiar la clave y me va mostrando paso a paso. Y luego me pide digitar la clave. Hay otros cajeros que tan pronto pues uno les inserta la tarjeta, piden digite su clave, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia de pasos, pero el objetivo es el mismo, que en este caso es permitirme hacer un retiro de dinero. Entonces, como esta es una secuencia ordenada de instrucciones, para eso usaremos un programa, y el programa se construye a través de algo que se llama un lenguaje de programación. Existen muchos lenguajes de programación, pero yo quiero mostrarles cuál es la demanda para el 2022. ¿Listo?